Hola, bienvenidos a la clase número 7 de la materia de Iglesia Contemporánea. Continuamos leyendo el libro, recuerden que se llama 100 años de presencia evangélica en El Salvador, que fue publicado en 1996. A todo esto pues ya pasaron un par de años más, ¿verdad? Y estamos nada más reconstruyendo, ¿verdad? Alguna historia que se dio en aquel entonces a 1996, desde el día en que vino el Evangelio a nuestro país. Dice acá, en 19 de enero de 1928 vino la misionera Irma Beatriz Williams, quien llegaría a ser doña Beatriz de Macnau, dice, algunos años después de la muerte de Elena. La señorita Beatriz vino con el propósito de ayudar a establecer una obra en Santa Tecla. Santa Tecla, recuerde que es una de las ciudades muy importantes en nuestro país. Al principio, dice, vivía en el barrio San Esteban en San Salvador y por ahí residían Gertrudis Bell y Genoveva Heap, las dos misioneras solteras con quienes iba a trabajar para iniciar la obra en Santa Tecla. Sin embargo, dice, un mes después encontraron una casa para alquilar en Santa Tecla, en la cual vivieron 3 años. Una vivía en Santa Tecla, las otras dos en San Salvador, pero luego se juntaron las tres en Santa Tecla. Dice, habían alquilado la casa con el permiso verbal para celebrar en ella cultos evangélicos. Un día la dueña llegó a decirles que no podían hacer la casa para cultos porque cuando ella vino y se confesó, ¿verdad? La dueña con el padre Revelo le prohibió que usara la casa para la celebración de cultos evangélicos y que ella tenía que obedecer al sacerdote. Acuérdese que lo del catolicismo estaba muy arraigado en esa época. Dice, empezaron a tener un culto de oración a escondidas los lunes. Sin embargo, algunos oyeron que había una reunión de oración y empezaron a llegar. 2 señoras bautistas que vivían en Santa Tecla empezaron a asistir. Después de 3 años se trasladaron a una casa del abogado que se llamaba doctor Alberto Castellanos. En ese tiempo, la señorita Beatriz empezó una escuela en la cual, entre otras, les enseñaba a los niños a cantar algunos coros evangélicos. Ella era como muy dada, ¿verdad?, a poder enseñar a otros. Cuando los vecinos oyeron los coros evangélicos, se quejaron con el dueño. Dice que don Alberto les pidió la casa después de solo 9 meses de estar ahí. Esta vez, al entrevistarse con el dueño de la casa que pensaban alquilar, la señorita Beatriz decidió dejarle en claro desde el principio cuál era su propósito para alquilar la casa. El dueño de esa tercera casa se llamaba don Salvador Duque y era miembro de una familia prominente de Santa Tecla, siempre en la misma región. Don Salvador le dijo a la señorita Beatriz: yo soy un libre pensador y no me opongo de ninguna manera a que ocupen la casa para cultos evangélicos. Solo le pido que cuiden la casa porque es nueva. De verdad que se le estaban abriendo puertas de otra manera a ella para poder llevar la palabra a otros. Dice, una noche algunos hombres llegaron a la casa a tirar piedras al techo, que era de teja. La señorita Beatriz visitó a don Salvador y él gestionó que 2 agentes de la Guardia Nacional dieran protección para que el incidente no se repitiera. Porque él era el dueño, ¿verdad? Él tenía que gestionar todo eso. El 2 de octubre de 1935, Beatriz Williams se casó con Alejandro Macnau. De esa fecha en adelante tenían juntos una carrera de 49 años de servicio al Evangelio en El Salvador. En realidad vino gente comprometida con la obra de Dios. Y de eso se trata, que cada uno de nosotros en algún momento nos podamos sentir comprometidos a llevar la palabra a otros a través de enseñanzas directas, ¿verdad? Personalmente, o a través de una reunión que nosotros podamos hacer y hablar acerca de Dios, incluso con las personas que tenemos más cercanas, que podría ser nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro círculo en el que nos movemos, donde se pueda estudiar y todo eso. Dice que en 1929 vino otra misionera, la señorita Louise Honol, quien se trasladó a Cojutepeque para iniciar allá una obra permanente.
Como resultado del ministerio, dice, varios grupos que habían llegado a evangelizar para 1918 en aquella ciudad había un grupo de creyentes, y para 1929, cuando llegó la señorita Honnold, ya había una iglesia. Estamos hablando de que más o menos habían pasado 11 años. Y cuando ella llegó, pues ya estaba establecida una iglesia. Sin embargo, dice, la obra era pequeña y débil, y la señorita Honnold empezó un amplio ministerio de evangelización de casa en casa. Y dentro de un mes se vieron resultados en conversiones y un aumento de asistencia. En 1930 llegó otra misionera soltera, que era la señorita Esperanza Sheldon, para ayudarla. Además de fortalecer la iglesia en Cojutepeque, la señorita Esperanza Luisa, con los hermanos de la iglesia en Cojutepeque, empezaron la obra en El Carmen, Miraflores, Michapa, San Pedro Perulapán, San Rafael y El Rosario. Vea cómo poco se fueron expandiendo, ¿verdad? Poco a poco. Pero, o sea, no fue fácil, obviamente, ¿verdad? Pero vino también otras personas comprometidas, y como les digo, yo creo que cuando se tiene el compromiso de servir al Señor, donde nosotros vayamos a predicar o llevar su palabra, pues ahí Dios nos va a hacer florecer, como lo que estaba sucediendo acá. En 1927 a 1931 se realizaron 4 institutos breves en Santa María de Ostuma, bajo la dirección de Roberto Bender y la colaboración de Humberto Santamaría, allí Alejandro Magnau y otros. Estos institutos dice que no solo dieron frutos en El Salvador, sino también en Honduras, de donde vinieron los hermanos para estudiar la palabra de Dios. Vea que tal vez, ¿verdad? Probablemente no iban ellos de casa en casa, pero hacían que la gente se reuniera, que aprendiera, incluso de otros países. El chiste. Dice, en la frontera occidental de El Salvador tenía fama de ser una guarida de delincuentes y bandidos, quizás por estar lejos de las respectivas capitales de ambos países. La maldad reinaba en aldeas como El Chiste y Piñuelas, en el lado guatemalteco, de modo que al atardecer los residentes cerraban las puertas por temor y abrían solo para personas conocidas. Dice que había una banda de hombres que cada noche se emborrachaban y salían para cometer crímenes de violencia y asesinato. Dice que el colmo fue la desaparición de 3 niños y un hombre, por lo cual los residentes exigieron al gobierno que interviniera para encontrar y castigar a los responsables. El gobierno respondió y eventualmente encontraron a los culpables, descubriendo que las personas desaparecidas habían sido asesinadas y convertidas en jabón. De verdad que cuando yo leía esto era como, o sea, la maldad de ese tiempo, o sea, cualquiera diría, ay no, la maldad de aquel entonces no era tanta. Pero llegar a este punto, definitivamente que sí. Dice, uno de los culpables logró escapar, mientras que al otro lo llevaron a El Chiste, donde lo fusilaron. En 1902, el salvadoreño Abel Tobar visitó El Chiste, que eso quedaba en Guatemala, entre las fronteras, con literatura evangélica. Pero ni en El Chiste ni en Piñuelas recibieron el evangelio. En Santa Gertrudes, sin embargo, toda una familia recibió la palabra y aceptó a Cristo. Luego la familia se trasladaron a Piñuelas y la hija se casó con el hombre del Chiste, quien aceptó a Cristo. Esta pareja, con una de sus hijas, Ofelia Barrientos, hicieron mucho para sembrar el evangelio en ese sector. Luego también ayudaron hermanos de Guatemala y se levantaron 2 pequeñas congregaciones, una en El Chiste y otra en Piñuelas. Vea que de alguna manera Guatemala estuvo muy ligada, ¿verdad? Porque esa parte era entre las fronteras de El Salvador, frontera de Guatemala, para poder llevar la palabra. Y como le digo, y creo que lo he mencionado mucho en este video, es que es el compromiso que estas personas tenían para poder llevar la palabra y hacer un esfuerzo a pesar de todas las circunstancias que pudieran estar pasando. No era fácil porque imagínense, había personas amenazando las vidas de otros, pero a pesar de eso, ¿verdad? Yo estoy segura que el respaldo de Dios estaba sobre estas personas. Dice acá, quizás fue esa familia la que figura en la historia que cuenta el pastor Alfonso Pérez, quien dice que había un hombre en El Chiste que tenía una Biblia, y lo cual comenzó a leer escondidas. Pero como era natural, no pudo ocultarse mucho tiempo. Así que uno de sus vecinos se dio cuenta y lo visitó para preguntarle si era cierto, que estaba leyendo un libro malo.
El nuevo lector contestó que era cierto que tenía un libro, pero que él no había encontrado nada malo. Comenzó a leérselo el vecino también y no tardó, vea, en que un grupo se reuniese para oír la lectura, solamente esto, la lectura de la palabra de Dios, y discutían lo contenido. Acordaron llamar a esa gente que leía el libro y cantaba. De verdad, qué bonito es que, aunque sea solo por eso, o sea, solo leer la palabra de Dios hace que nuestra vida cambie y que nuestra vida sea transformada y que nuestro entorno sea transformado y que las otras personas vean algo en nosotros diferentes. Yo sé que no es fácil crearnos un hábito, pero es algo que sí se puede, es algo que sí podemos hacer. Luego dice Roberto Bender, mantuvo un ministerio ambulante de evangelización y visitó muchísimos lugares. También dice de que él atendió la petición de los creyentes del Chiste y viajó por ferrocarril hasta la última estación. Al salir del tren, unos 24 creyentes adultos se encontraron con él para guiarlo por los últimos kilómetros hasta el Chiste. Desde entonces, la obra en el Chiste recibió más atención y creció bajo el ministerio de varios obreros nacionales y misioneros. Su primer pastor fue José Pérez. Roberto Martínez fue el segundo y el tercero Leonidas Sandoval. Se dice que al revivir la obra ahí, los hombres malvados fueron los primeros en convertirse. Es lo que yo le digo, o sea, como en la palabra de Dios, o sea, solo escuchar, solo leerla, viene y transforma la vida de las personas. Pero esas personas saben y tienen esa necesidad de tener algo en qué creer, algo que de verdad los pueda levantar, y ese algo es Jesús, ¿verdad? Que puede levantar y restaurar vidas. Dice también que además de su ministerio ambulante, don Roberto se dedicó a fortalecer el ministerio de la iglesia en San Salvador, la misma que ahora se llama Iglesia Central Misión Centroamericana. Inició el proyecto de la construcción del templo actual, colocando personalmente la primera piedra en mayo de 1933. La construcción se hizo con mucha lentitud por causa de la depresión económica en esa época y hasta fue necesario interrumpirla cuando estaba medio terminada. El hermano Bender, ¿verdad? Roberto Bender, no pudo ver terminado el proyecto, pero sí, él tenía la satisfacción que estaba apoyando grandemente las obras que se estaban haciendo en nuestro país. Dice, luego que hubo un traslado de Roberto Bender, dice, después de 7 años de ministerio fructífero, empezó a padecer de una condición cardíaca que se fue empeorando. Finalmente, dice, el 23 de mayo de 1934, el amado apóstol de El Salvador durmió en el Señor. Ese día creo que fue un día muy triste para muchas personas que conocían y sabían lo que él estaba haciendo acá en este país. Dice, un pariente del ya fallecido Humberto Santamaría se estaba quedando en el cuarto del hermano Roberto para cuidarlo. Y al ver que había muerto, fue a darle la noticia a don Alejandro Magnao. Don Alejandro dijo acerca del funeral. El funeral fue al día siguiente, el 24, en la capilla que Roberto había empezado a construir. Llegaron alrededor de 600 creyentes de todas partes de la República. Dice, algunos de ellos caminaron hasta 50 kilómetros para asistir. Era un testimonio impactante. Y ese definitivamente dice que fue el sermón más elocuente de Roberto, que la mayor parte de esos 600 que siguieron sus restos a través de la calle de San Salvador había conocido a Cristo por medio de su ministerio. De verdad, a mí cuando leía esta parte yo decía, qué impactante cómo una persona en estos tiempos, en nuestro país, un extranjero pudo impactar muchas vidas a través de lo que Dios quería hacer en la vida de él, lo hizo que eso fluyera hacia las otras personas. Lo sepultaron en el Cementerio General de San Salvador. En el entierro, Santiago Chagoyén oró diciendo, Señor, tú has pedido a tu siervo y te lo devolvemos, pero te rogamos más obreros porque los campos ya están blancos para la siega. Definitivamente que Roberto Bender les iba a hacer muchísima falta, pero Dios iba a enviar más. Había estado preparando a otras personas para hacerlo. Luego vemos la obra en Cabañas, las señoritas Esperanza Sheldon y Luisa Honnold, quienes habían empezado la obra en Cojutepeque por años orando por una apertura
En el departamento de Cabañas, en 1934, el colportor José Escamilla encontró en Jutiapa, departamento de Cabañas, a un buscador de la verdad que se llamaba Antonio Muñoz, quien estudiaba su Biblia católica. Así que cada noche, después de trabajar en las aldeas y en los valles, ofreciendo literatura evangélica, don José pasaba tiempo en la casa de don Antonio. Le enseñó himnos, historias de la Biblia y contestó sus preguntas. Vea que creo yo que de alguna manera, o sea, oír estas historias de cómo la palabra de Dios puede entrar en el corazón de otra persona y esa persona pueda dar fruto, porque era como muy evidente, ¿verdad?, por sus acciones. Dice acá, resultó que el comandante de Jutiapa era enemigo del evangelio y cuando supo que don José evangelizaba en aquella región, lo metió en la cárcel, lo golpeó, le arrancó el pelo y le preguntó que por qué estaba predicando sin permiso. El hermano Escamilla le contestó que según la ley tenía libertad para predicar. O sea, no me puedo imaginar que en estos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de 1934, sucediera eso. O sea, que alguien sufriera de esa manera por llevar la palabra. Dice, el comandante le dejó en la cárcel y puso a 5 guardias afuera de la celda. Y don José, al igual que Pablo en el libro de los Hechos, pasó la noche cantando himnos y leyendo su Biblia. A la mañana siguiente lo dejaron en libertad, pero lo amenazaron para que no predicara. Don José no prometió nada, sino que mandó un telegrama al presidente de la República, el cual respondió diciendo, tenéis libertad de predicar el evangelio siempre que no se trastorne la paz. Al mes siguiente, don José contó en Conjotepeque todas sus experiencias. Tan conmovedora era su historia que los hermanos planificaron un viaje con las hermanas Esperanza y Luisa. Don José y otros llegaron a la casa de don Antonio Muñoz, quien les había dado una calurosa bienvenida. El viernes en la noche, dice, en el corredor de aquella casa, predicaron la palabra a 100 oyentes interesados y anunciaron que habían reuniones sábado y domingo. Don José había pasado experiencias bastante difíciles contra su integridad física, pero él seguía llevando la palabra. Y 100 personas más. A veces usted puede decir, ay, solo eran 100 personas, pero para aquellos tiempos, 100 personas eran bastantes. Había un culto para los niños el sábado en la tarde y otro culto en la noche, en la que habían unas 150 personas, como un muro humano alrededor de los predicadores y músicos, mientras esos comunicaban el evangelio en la predicación y por medio de los himnos. 12 personas aceptaron a Cristo. Muchos no quisieron ir a sus casas, así que cantaron más himnos y predicaron otro mensaje breve hasta que se acostaron a una hora avanzada la noche. El domingo por la mañana, dice, evangelizaron casa por casa. Esto es un método sumamente efectivo, ¿verdad? Cada iglesia establece el suyo. Pero ellos, esto funcionaba, estaba comenzando. Encontraron a muchos simpatizantes. Hubo otro culto en la tarde y otro en la noche. Asistieron 200 personas y 2 más profesaron su fe en Jesús. Si se incluyen a don Antonio, un total de 16 personas habían hecho una confesión pública de aceptar a Cristo. Esto fue el comienzo de la obra evangélica en el departamento de Cabañas. Dice que las señoritas Luisa y Esperanza fueron a Sazontepeque para llevar una campaña en la plaza. Sin embargo, el segundo día de la campaña, algunos trataron de callar la predicación, tocando las campanas de la iglesia, golpeando ollas con los palos. El tremendo bullicio no logró acabar con la campaña, sino que atrajo aún más oyentes, quienes fueron a la plaza para averiguar cuál era el ruido. Se estimó que para el fin de la campaña el número de asistentes se había triplicado, lo que aparentemente parecía que no iba a dejar que la palabra llegara, fue lo que atrajo más personas para poder escuchar la palabra. Definitivamente que la palabra de Dios jamás regresará vacía y va a hacer lo que Dios quiere que haga en la vida de cada persona. En 1939, la señorita Esperanza Sheldon y la señora Gertrudis Sities se radicaron en el departamento de Cabañas, primero en Hilo Vasco y en 1942 en Senzuntepeque. Dice que una vez
Don Enrique llegó a Cacoopera a caballo junto con algunos hermanos nacionales. Algunos pensaban que don Enrique era el sacerdote, por lo cual tocaron las campanas de la Iglesia Católica. Y el hombre se encontró con don Enrique y empezó a contarle los detalles del lugar donde iba a dormir y hasta cenar, hasta que otra persona le dijo, este no es un sacerdote. Confundieron a esta persona y ellos decían que era el sacerdote, pero no lo era. Después de 4 años, los Digby salieron para visitar las iglesias en los Estados Unidos que los apoyaban y regresaron al país en 1942. Después de su regreso se radicaron en Santa Ana y se estableció, dice ahí, la iglesia centroamericana de esa ciudad. El hermano Enrique empezó un ministerio en la cárcel, les enseñaba a los presos a leer, les predicaba el evangelio. Dice que estableció una biblioteca en la cárcel y ahí la llenó de libros evangélicos. Todavía era una época para abrir nuevas obras y llevar el evangelio a regiones del país que aún no estaban alcanzadas. Ustedes saben que nuestro país no es muy grande. Lo que hacían falta eran personas que estuvieran dispuestas en su corazón a poder hacer la obra de Dios. Dice, sin embargo, esta fue una época en que la obra centroamericana echó sus raíces. En aquel entonces, muchas iglesias existentes llegaron a tener su primer pastor o construyeron su templo. Dice, los institutos breves que se dieron de 1927 a 1931, que eran como unos centros de estudio, fueron una indicación de que para esa época había necesidad de capacitar líderes salvadoreños. Ya, a estas alturas ya era muy bueno eso, que se necesitaran líderes salvadoreños, no que trajeran personas de otro lugar. Dice, fue para la obra creciente, una necesidad que ha sido aumentada desde entonces. También era época de diversificación, con la llegada de nuevas denominaciones evangélicas. No solo la obra centroamericana, sino que también el movimiento evangélico había echado raíces y se iba profundizando. Bendito sea Dios que llegó la palabra a cada una de esas personas y que pues ahora sigue dando fruto. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.